Estamos en esta ocasión con el licenciado Pedro Antonio Enríquez Soto, quien es el presidente, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Nayarit. Licenciado, muchas gracias por participar en este espacio. No, pues nuestro agradecimiento por estar aquí en la Casa de la Justicia en Nayarit y bienvenido. Siempre es un gusto platicar con don Óscar González Bonilla. Bienvenido. Gracias. Licenciado, el Congreso del Estado aprobó la iniciativa del Ejecutivo para hacer el cambio de Procuraduría General de Justicia a Fiscalía General del Estado. Esta nueva figura, ¿qué beneficios jurídicos trae? Bueno, en principio debo decir que no se trata únicamente de un cambio de nombre. No se trata de hacer una rectificación de acta del registro civil para que Juan se llame ahora Pedro. Se trata de una transformación de gran relevancia para el Estado. Debo decir que la institución del Ministerio Público en Nayarit, pues prácticamente no ha sido transformada desde que se creó el Estado. La Procuraduría históricamente se ha mantenido bajo este modelo de normatividad y hoy lo que el gobernador ha planteado y que ha sido aprobado por el Congreso es la transformación de una institución y que en esa transformación pues lleva implícito el cambio de denominación de Procuraduría a Fiscalía General, como ya ocurre en otros estados, por ejemplo Chihuahua. Pero el fondo de este planteamiento va más allá. Es estar preparándonos ya como entidad para el nuevo modelo de justicia penal oral. El nuevo modelo de justicia penal plantea una renovación de las instituciones, principalmente de las instituciones que se encargan de la persecución de los delitos, la investigación de los delitos. Y en este sentido va las policías y la Procuraduría. Entonces, esta renovación en la creación de una fiscalía lleva implícito el propósito, o no lleva implícito, es expreso el propósito de plantear la transformación de esta institución que bajo el nuevo modelo de justicia penal se requiere para estar a tono a este compromiso. Entonces, la Fiscalía debe transformarse en capacitación, en profesionalización, en la modificación de sus protocolos de investigación del delito, y todo esto va alineado al plan de justicia penal oral que muy pronto debemos tener en Nayarit. Entonces, creo que se trata de una gran transformación, de una transformación pertinente, oportuna y que va a ser de gran utilidad para los nayaritas, porque el planteamiento va en un Ministerio Público más profesionalizado. Bien, licenciado, ya que hablas sobre este nuevo método de juicios orales, creo que te refieres a los juicios orales, ¿por qué no nos das una explicación? Porque hay esto que estamos haciendo, este video, esta entrevista, va dirigida a cierto público que no es muy ducho, digamos, en la materia jurídica ni en el lenguaje técnico jurídico, y que pues tendría que uno que explicarle, bajo tus sapiencias, tus conocimientos, tus estudios que has realizado sobre esto, en una forma, con un lenguaje sencillo, universal. ¿En qué consisten los juicios orales? Mira, don Óscar, se trata de transformar un sistema escrito a un sistema oral. Voy a ponerlo a través de un ejemplo. Espero cumplir la encomienda. Hoy en día, una persona que está siendo procesada, juzgada porque presuntamente cometió un delito, hoy todo este trámite es por escrito.
Si yo quiero ver al juez, tengo que pedirlo por escrito. Si quiero que me interrogue un testigo, tengo que hacerlo por escrito. Si quiero acceder a mi expediente, tengo que hacerlo por escrito. Entonces, esto va haciendo que los procesos se vayan alargando, porque a los jueces se nos va acumulando pues un montón de escritos que hay que revisar y luego hay que contestarle por escrito al procesado si la petición que me está haciendo es procedente o no. Entonces esto va haciendo que los procesos se vayan alargando por ese cúmulo de trabajo. Eso es por una parte. Segundo, en el actual sistema, si nosotros, hay estudios incluso sobre esto, si le preguntamos a un procesado, oye, ¿tú conoces a tu juez? No lo conoce, porque la comunicación con el juez es por escrito. Entonces a lo más que puede aspirar es a saber el nombre del juez. Y entonces eso también genera un problema. Quiere decir entonces que estamos juzgando con base en papeles, en documentos, cuando en gran parte el acto de juzgar significa contacto con el juzgador y contacto con las personas que están resolviendo un problema con el juzgador. Entonces el nuevo modelo que se plantea de justicia penal oral significa, primero, que haya transparencia. ¿Cómo resuelve un juez? Ya no será lo mismo que un juez en la secrecía de su despacho, resolviendo escritos que le presenta el procesado, resuelve un asunto. Ahora lo tiene que hacer en una audiencia pública y de manera oral, donde el procesado, quien lo acusa y el público que así lo desee, va a observar de viva voz, lo va a vivir, cómo se está defendiendo el acusado, cómo se le están haciendo imputaciones y también cómo el juez está resolviendo un caso. Entonces esto implica transparencia, porque ahora es a la vista de todos, de manera pública, lo que no ocurre en el sistema actual. Hoy los jueces, los magistrados resolvemos en la soledad de un despacho, porque estamos resolviendo con base en escritos. Entonces, esto tiene una ventaja de transparencia primero. Entonces, el procesado primero ya conoce al juez, porque todas las audiencias en las que se convoque necesariamente debe estar el juez, porque si no está el juez no puede haber audiencia. Segundo, esto además de la transparencia va a implicar un asunto de prontitud en la justicia, porque entonces ahora no hay que esperar que el juez me conteste los escritos y luego me diga en tal fecha vas a tener el testigo que me estás pidiendo, lo vamos a deshogar tal fecha. Ahora no. Ahora el juez en una sola audiencia tiene que preparar todas las pruebas que se hayan ofrecido para que en esa audiencia se desahogue todas esas probanzas en un solo momento. E inmediatamente después el juez esté dictando la sentencia en la misma audiencia que señale el juez para tal efecto. Pero además hay algo adicional a esto. En el modelo actual, en el sistema escrito, los jueces dictamos sentencias a veces que nadie nos entiende. Un ciudadano que sabe leer y escribir es imposible que pueda leer una sentencia, porque decimos tantas cosas los abogados que difícilmente nos lo puede entender un ciudadano que sabe leer y escribir. Ahora, la sentencia tiene que ser explicada por el juez en audiencia pública a las partes. Y con un lenguaje sencillo como la petición que se me hace, el juez está obligado a decirle a las partes por qué es culpable o por qué no lo es. De tal manera entonces que ahora el sentenciado tendrá también la posibilidad de escuchar de viva voz, de entender de mejor manera el fallo que está emitiendo un juzgador, lo que no ocurre en el sistema actual, porque en el sistema actual, pues todo eso que decimos, lo decimos en un documento, en una sentencia, que termina siendo un documento que cuando mucho aguanta uno a leer 5 páginas y después se pierde el interés por lo extenso que es este documento. Entonces, espero hacer una diferencia entre un sistema y otro. Desde luego que hay diferencias sustanciales que son más teóricas, más técnicas,
que seguramente lo que yo estoy explicando a la vista de un técnico, pues me va a decir, oye, pues qué simplista es el presidente del tribunal. No, simplemente estoy tratando de comunicar cómo el ciudadano puede entender este nuevo sistema. Debo decir algo también, don Oscar. El sistema no es el sistema norteamericano el que vamos a implementar, eso debe quedar claro. El juicio oral no significa que tengamos cortes al estilo norteamericano como luego los vemos en las películas. No, aquí no hay un sistema de jurados, sigue siendo un sistema de jueces y es el juez el que da la solución a un problema, el que sentencia, el que resuelve una situación. No es un jurado de ciudadanos como en el modelo norteamericano. Eso también hay que decirlo. Bueno, quisiera, de qué manera sucinta, me dijeras cuál es el origen, de dónde surgen los juicios orales. Por otro lado, sé que en el 2015 será uniformado el país en cuanto a los juicios orales. Claro. Todos los estados del país tendrán que adoptar ese método, según sé. Claro. Pero Nayarit están preparados ya para eso. Bueno, es en el 2016, es el plazo que la Constitución nos ha marcado a todo el país. Decir que nos estamos preparando, esto requiere una estrategia que implica muchos elementos. Uno de ellos es recursos económicos, otro es capacitación y otro es implementos tecnológicos, porque la oralidad implica esto, justamente tecnología. Implica tener los medios necesarios, pero nos estamos preparando. Hemos ya el año pasado accedido a recursos federales y tenemos ya nuestro plan de acción para la reforma. Este año daremos un paso en ese propósito y bueno, lo más importante es que está más o menos ya costeado cuánto tendrá que invertir Nayarit para construir este nuevo modelo de justicia penal. Bien, vamos a hacer una pausa en el CEDU y enseguida continuamos. Gracias. Licenciado, quiero pedirte tu opinión particular sobre el asunto de la libertad de la francesa Florence Cassel, algo así, donde parece ser que los magistrados de la Corte no salieron muy bien parados, maestro. Hay mucha crítica en ese sentido. ¿Cuál es tu punto de vista? Bueno, yo debo decir que las decisiones de los jueces en todos los casos son así, son decisiones divididas, porque recordemos que en un juicio siempre hay dos partes. Y la decisión de un juez siempre favorece una parte y no favorece a la otra. Y entonces, pues los jueces siempre quedamos bien con el 50% que le favoreció y el 50% que no, pues siempre quedaremos mal. Estoy dando una opinión genérica de cuál es la difícil tarea que tiene un juzgador. Difícilmente puede dejar contentas a ambas partes. En este caso particular, yo debo decir que es una nueva llamada de atención al sistema de justicia penal en México. Y me parece que habría que valorar algunos elementos a considerar aquí. Lo que la Corte ha resuelto el día de ayer no es absolver a la francesa por ser inocente, sino absolverla porque durante la etapa de investigación del delito en la que está involucrada esta persona, se le cometieron violaciones, se le violaron derechos fundamentales a la francesa. Y esto es como, lo explico con un ejemplo muy sencillo, esto es como cuando tiene uno el frutero, que tiene unas frutas muy saludables y de repente una se empieza a echar a perder. Y entonces todas las demás frutas sanas automáticamente se contaminan si no quita uno esa fruta podrida. Es lo mismo que ocurre aquí. Lamentablemente, todas aquellas pruebas que pudieron haber inculpado a esta persona fueron
contaminadas, envenenadas por técnicas excesivas de violación a los derechos humanos de la francesa. Por ejemplo, el hecho de que ella no haya sido detenida como la televisión nos hizo creer que fue, y que además eso es una evidencia clara reconocida por las mismas televisoras. Sí. Ella había sido detenida muchas horas antes y llevada a un lugar donde supuestamente en vivo ese día la estaban deteniendo. Probablemente ella sí haya participado en los delitos, pero ese montaje previo hizo que se contaminaran todas las demás pruebas, lo cual implicaba entonces que durante ese periodo, y aquí hay jurisprudencia que se ha desarrollado en México durante muchos años y a nivel internacional, de que ese lapso que transcurre entre la detención que hace un policía y la puesta a disposición de una autoridad ministerial o judicial, hace que se presuma que entre más largo sea el periodo, hace que se presuma que esa persona estuvo incomunicada, que fue presionada para dar declaraciones diferentes. Entonces, ese exceso, esa violación a los derechos humanos hizo que todos los demás elementos que incriminaban a esta persona fueran contaminados por esta fruta podrida, ¿no? Entonces yo creo que la Corte lo que está haciendo es reconocer esto, porque sería muy grave entonces que la Corte dejara de reconocer estos elementos, porque entonces cualquiera estaríamos en riesgo. Entonces me parece que es muy lamentable para las víctimas, pero debo decir que las víctimas tienen salida también. Y las víctimas tienen el derecho a ser indemnizados. ¿Por quién? Por el Estado mexicano. Por los errores cometidos por la Policía Federal, por la Procuraduría en su momento, y que debido a estos excesos provocó que estas víctimas quedaran sin justicia, y provoca ahora la salida de esta francesa. Pero el derecho de las víctimas está expedito, lo dice la propia Constitución. El Estado está obligado a reparar las violaciones a los derechos humanos. Así como fueron violados los derechos humanos de la francesa, asimismo han sido violados los derechos humanos de las víctimas, porque ellos no obtienen justicia, no se siente una sensación de impunidad por parte de ellos, con justa razón, pero tienen una acción contra el Estado mexicano de ser indemnizados por esa incapacidad técnica que tuvo el Estado mexicano al momento de armar la investigación de este caso. Entonces, creo que esto nos deja un mensaje, el mensaje de cómo la presencia de los derechos humanos es hoy fundamental conocer, no solo para los jueces, sino para todas las autoridades. Oye, licenciado, entonces el ciudadano común debemos despejarnos de la mente la idea de que en el caso de la francesa hubo un acuerdo presidencial en la cumbre para dejarla en libertad. Bueno, yo no creo en esto. Yo, en mi carácter de abogado, claro, desde luego de funcionario judicial, a mí me parece que hay argumentos suficientes que justifican técnica y jurídicamente y constitucionalmente la resolución que ha emitido la Corte. Yo debo decir que el asunto, yo he estado muy al pendiente de ese tema porque nos interesa. El anterior proyecto que fue desechado por la Corte, presentado por el ministro Arturo Saldívar, tuve la oportunidad de leerlo, lo conozco los antecedentes, y me parece que, en mi opinión, hay una justificación clarísima que no es más que reiterar los criterios que la Corte mexicana ha venido sosteniendo durante muchos años. Bien, vamos a hacer otro corte, me señalan, y para tomar un respiro. Claro, muchas gracias. ¿No? Licenciado, sabemos que el Tribunal Superior de Justicia, el Poder Judicial, tiene creados nuevos sistemas de, digamos,
varios sistemas, pero entre ellos el cobro de las pensiones alimenticias, que será más ágil. ¿Nos puedes explicar sobre eso? Claro, bueno, decir que los asuntos por pensión alimenticia son número uno en Nayarit, lamentablemente. Personas que tienen que demandar para que su pareja, el papá, los hijos o la mamá, en algunos casos de sus hijos, pues cumplan con la obligación de dar alimentos. Entonces es una parte muy sensible y que desde el año pasado hemos mejorado este proceso, hemos aprovechado las herramientas de la tecnología para que sea muy ágil. Pagar una pensión y cobrar una pensión en promedio nos llevaba alrededor de 8 días. Hoy lo hacemos en un solo día, en cuestión de horas. Esto, ¿cómo? Bueno, pues ahora las personas que están otorgando una pensión alimenticia van al juzgado y dice, oye, dame todos los recibos del año. Yo pago pensión cada 15 días, dame todos los recibos. Se le imprimen sus recibos, que es un recibo de pago en el banco. Y esa persona cada 15 días va y paga al banco. Ya no tiene que regresar al juzgado como antes. Antes había que regresar al juzgado con un escrito, pagar a un abogado para que me hiciera el escrito, presentarlo y luego todo lo que ocurría en la historia interna del juzgado. Ahora ya no. Yo desde inicio del año puedo ir por mis recibos y cada 15 días nomás voy al banco, pago. Entonces, para el que la paga, muy fácil. Una sola vez al año puede ir al juzgado por sus recibos y cada 15 días cumplir con su obligación o cada semana, según se haya comprometido, y solo va al banco. Pero la parte del beneficiario es lo más importante. El beneficiario ya no tiene que esperar que el juez le avise, que el juez le acuerde una promoción para decirle entréguenle el dinero. Ahora el beneficiario le hemos otorgado una tarjeta bancaria que no tiene costo para el beneficiario, de tal manera que desde el momento mismo en que se deposita por su acreedor, por su deudor alimentario, automáticamente el banco reconoce quién es el beneficiario y se le hace la dispersión de manera inmediata. De tal forma que esta persona pues basta con ir al cajero a checar si ya tiene su depósito para cobrarlo inmediatamente o directamente al banco, según sea el hábito de esta persona. Entonces, esto nos ha posibilitado, primero, de descargar una gran cantidad de trabajo. Los días de quincena, los juzgados familiares era un peregrinar de personas depositando y cobrando. Y bueno, esto nos ha reducido considerablemente estas cargas de trabajo. Y por otro lado, lo más importante es que el beneficiario, la persona que ocupa ese dinero para sus hijos, lo tiene de manera inmediata. El paso que vamos a dar este año es, hoy casi todas las personas tienen un celular. Lo que vamos a hacer ahora es pedirles su número celular para que desde el momento en que se deposita el dinero, automáticamente le llegue un mensaje al beneficiario diciéndole ya te depositaron. Y ya no tenga que repetir varias vueltas al cajero. El mensaje en su celular le va a permitir pues ir ya de manera segura a retirar su pensión. Entonces, esto nos ha dado un buen resultado porque creemos que con esta mejora pues ayudamos a la economía familiar por una parte y sin duda alguna, bueno, de que los niños que ocupan su dinero lo tengan de manera inmediata en el momento mismo en que les es depositado. ¿Algunas otras cosas? Bueno, hemos hecho aquí, es todo un plan de mejoras. Debo decirle que tenemos por primera vez en Nayarit, en el área del Poder Judicial, certificado con la norma ISO 9000, un servicio de calidad en el juzgado de adolescentes. La atención al usuario, es decir, al público, lo tenemos certificado a través de la norma ISO 9000. Nuestros trabajadores sindicalizados de confianza se han comprometido a un servicio de calidad, atendiendo de la mejor manera a los ciudadanos que acuden todos los días con ellos. Y este proceso ha sido certificado con la norma ISO 9000. Tenemos nuestro certificado que así garantiza. Y lo que estamos haciendo este año es incorporar más áreas del Poder Judicial. Lo que queremos es brindar un servicio de calidad a todos los usuarios de la justicia en Nayarit. Muy bien, licenciado, una de las últimas preguntas.
¿quiénes y cuántos serán los magistrados que en este año dejarán de serlo por haberse vencido el periodo? Bueno, este año tenemos en el Poder Judicial la conclusión del cargo de cuatro compañeros, de 4 magistrados, y que constitucionalmente tienen la posibilidad de ser evaluados, si así lo deciden ellos en primera instancia, y en su caso el Congreso determinar si son ratificados o no. Este es un trámite institucional, normal, que pues debemos verlo de esa manera. Entonces, pues aquí el Poder Judicial muy atento primero a la decisión que en lo personal tomen los compañeros magistrados, y segundo, pues a agotar lo que la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial claramente señalan. Son las reglas están muy claras pues en nuestra legislación, entonces yo creo que será un proceso en el que se respete justamente la Constitución y la ley. ¿Quiénes son? Bueno, concluyen el magistrado Campos, la magistrada Laura Fletes, el magistrado Lauro Jiménez Borrallo y el magistrado Jorge Gómez Arias, que de acuerdo a su fecha de nombramiento tienen un periodo de vigencia su nombramiento para este año. O sea, si lo solicitan, podrían ser ratificados por el Congreso. Bueno, la ley... Lo que no sucedió con el licenciado Germán Rodríguez. La ley permite, debo decir aquí una diferencia, que esto sí es importante. Antes de la reforma reciente, decía la ley que los magistrados no podían ser ratificados. Había una prohibición. Sin embargo, una serie de precedentes de jurisprudencia dictada por la Corte ordenó que en todos los casos tenía que darse la oportunidad en el país a los magistrados de ser ratificados, o sea, de tener el derecho, la expectativa, mejor dicho, a ser ratificados, y que para ello había que desahogar un procedimiento en el Congreso. Reconociendo estos precedentes, la última reforma que se hizo al Poder Judicial ya establece esta posibilidad de ser ratificados, pero agotando un proceso de evaluación que debe desahogarse ante el Congreso del Estado. Incluso recientemente el Congreso ha expedido una ley que pretende establecer bases mínimas para la evaluación, no solo de magistrados, sino de todos aquellos funcionarios que el Congreso tiene la facultad de designar. Entonces, eso es lo que ocurre ahora, ¿verdad? Tienen una expectativa, es decir, tienen un derecho, pero ese derecho está sujeto a una evaluación que el Congreso pueda determinar. Finalmente, me gustaría que nos dieras, hicieras un llamado, opinaras sobre lo que pretenden hacer en lo sucesivo aquí en el Tribunal Superior de Justicia, el Poder Judicial. Bueno, muchas gracias. Decir, don Oscar, que en el Poder Judicial todos los días trabajamos para satisfacer al ciudadano en su demanda de justicia, y cuando me refiero a esto significa que el servicio que nosotros ofrecemos a la ciudadanía cada vez sea más eficiente, sea de mayor calidad, sea de mayor transparencia, sea como los ciudadanos esperan. Por eso este año estamos pensando, así como lo hicimos con las pensiones, así como estamos interesados en que la atención al usuario sea de calidad, este año estamos pensando en mejorar nuestro proceso de notificaciones. El actual proceso de notificaciones tiene muchas complicaciones tal y como lo tenemos diseñado. No somos tan eficientes, no porque nuestro personal sea ineficiente, eso lo aclaro. Nuestro personal es muy eficiente. Lamentablemente la forma en que lo estamos haciendo hace que estemos gastando ahí mucho dinero, pero al mismo tiempo que no estemos respondiendo adecuadamente. Y ahí hay un trabajo enorme que todos los días nuestros compañeros notificadores hacen, pero que es necesario modernizar, es necesario auxiliarnos de la tecnología para que podamos ser más eficientes y al mismo tiempo
destinemos menos recursos para ese trámite. Entonces, este año vamos a modernizar el aspecto de notificaciones. Vamos a tomar algunas decisiones también con relación, por ejemplo, a reubicar algunos juzgados que nos permitan ofrecer mayores servicios en algunas áreas donde lo estamos requiriendo. En fin, creo que el proceso de mejora de nuestros procedimientos es la constante que debemos de tener. Y por otro lado, bueno, pues seguimos pidiéndole a la ciudadanía, acérquense al Poder Judicial. En el Poder Judicial no solo son juicios, son también un programa de cultura de legalidad que tenemos, que se llama Soy Legal, que a la fecha llevamos más de 11,000 jóvenes con los que hemos tenido contacto y más de 13,000 personas, ciudadanos con los que hemos tenido contactos, en donde nuestra responsabilidad no solo es esperar a que se genere el conflicto y vengan con nosotros a resolverlo, sino es ir también a prevenir ese conflicto. Muchos de los juicios que hoy tenemos en Nayarit se deben a que en su oportunidad no hubo una orientación que evitara ese conflicto. Entonces, lo que estamos haciendo a través del programa Soy Legal es justamente decirle a la ciudadanía, alertarlo de cómo puede vivir dentro de la legalidad, cómo orientarse, cómo prepararse para evitar un conflicto. Por ejemplo, el asunto de los famosos prestamistas, estos que prestan y que se anuncian en los postes y que son un verdadero dolor de cabeza para las familias. Y que bueno, hay que decirle a la gente, oye, mira, esto es lo que tú firmas. Entonces, si estás decidido a pedir prestado, entonces te recomendamos que veas muy bien cuándo vas a pagar, cuánto vas a pagar y cuánto te estás comprometiendo a pagar por intereses. De eso trata el programa Soy Legal. Que la gente sepa cómo prevenir un conflicto. El problema es que la gente no sabe y entonces pues firma cosas a veces en blanco o documentos que no conoce la trascendencia legal que tienen y al rato está en riesgo su patrimonio y su estabilidad familiar. Sí. Pues muy bien, licenciado, te agradecemos mucho esta participación y pues profundamente agradecido. No, pues el agradecido somos nosotros y siempre bienvenidos al Poder Judicial. Muchas gracias, don Óscar, a todo el equipo por su visita. Gracias.